El fontanero me miró con una urgencia que me heló la sangre. Señora, coja solo lo que sea esencial y salga de este piso ahora mismo. No le diga una palabra sobre esto a su hijo ni a su nuera. Su vida depende de ello. Sus manos temblaban mientras guardaba las herramientas. Mi nombre es Teresa. Tengo 68 años. Y fue entonces cuando comprendí que el problema en mi baño no era una simple fuga, era algo mucho más siniestro, algo que nunca imaginé que encontraría en las paredes del lugar que llamaba hogar. Todo comenzó un martes cualquiera. Estaba preparando el desayuno en la pequeña cocina del apartamento que compartía con mi hijo, Adrián, y su esposa Sofía. A mis 68 años, vivir con familiares parecía la opción sensata después de la muerte de mi marido. Adrián insistió en que vendiera mi casa y me mudara a su piso hacía cerca de un año. Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa enorme. Es peligroso a tu edad, argumentó con aquella preocupación que siempre había demostrado. Al principio, me resistí. Al fin y al cabo, aquella casa guardaba 40 años de recuerdos, el crecimiento de Adrián, los cumpleaños, las navidades, toda una vida construida junto a mi difunto esposo. Pero poco a poco la soledad se volvió demasiado pesada. Y así vendí la casa por una suma considerable y me mudé a la habitación de invitados del piso de Adrián y Sofía. En la primera semana, todo parecía perfecto. Eran atentos, me incluían en las comidas, me preguntaban por mi día, pero gradualmente algo empezó a cambiar. No puedo precisar exactamente cuándo, pero noté que me cansaba con más facilidad. Tenía dolores de cabeza frecuentes, mareos ocasionales. Lo achaqué al estrés de la mudanza, a la edad que avanzaba. ¿Quién a los 68 años no tiene alguna queja física, verdad? Fue entonces cuando noté una pequeña fuga en el baño que yo uso. Una mancha de humedad se formó en el techo, justo encima de la ducha. Se lo comenté a Adrián durante la cena. Hijo, creo que hay una fuga en el baño de mi cuarto. Él dejó de masticar e intercambió una mirada rápida con Sofía. Algo en aquella mirada me incomodó, pero no supe decir por qué. Déjame verlo después, mamá, respondió volviendo su atención al plato. Pasaron 3 días y la mancha aumentó. El agua empezó a gotear en el suelo del baño. Mencioné de nuevo el problema. No te preocupes, mamá. Llamaré a alguien mañana sin falta, prometió Adrián, evitando mi mirada. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café, sonó el timbre. Adrián ya se había ido a trabajar y Sofía estaba en su cuarto. Abrí la puerta y me encontré con un hombre de mediana edad, estatura media, que llevaba un mono de trabajo gris desgastado. Buenos días, señora. Soy Miguel, el fontanero. He venido a revisar una fuga. Lo llevé hasta el baño y le mostré la mancha en el techo. La examinó con atención, pidió permiso para revisar el piso de arriba y volvió unos 20 minutos después. Necesito echar un vistazo dentro de la pared, explicó. El problema parece estar en la tubería interna. Mientras él trabajaba, fui a preparar el almuerzo. Sofía salió del cuarto, me saludó brevemente y salió del piso sin decir a dónde iba. El silencio fue roto por el sonido de Miguel llamándome desde el baño. Su voz era diferente, tensa. Señora, ¿puede venir un momento? Al entrar en el baño, vi que había abierto un pequeño agujero en la pared. Su rostro estaba pálido, con gotas de sudor en la frente. Miró a su alrededor como si comprobara si estábamos realmente solos. ¿Qué pasa? ¿Ha encontrado el problema? He encontrado algo, pero no es un problema de fontanería, respondió en voz baja. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí, señora? Poco más de un año. ¿Por qué? Dudó, como si escogiera cuidadosamente las palabras. Señora, hay algo instalado dentro de esta pared que no debería estar aquí. Algo peligroso. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de cosa? Señaló el agujero en la pared. Véalo usted misma. Me acerqué y miré a través de la abertura.
Al principio solo vi tuberías normales, pero entonces noté algo diferente. Un pequeño dispositivo con tubos finos conectados a un depósito transparente lleno de un líquido verdoso. ¿Qué es eso? Es un sistema de dispersión de sustancias en el aire. Está conectado al sistema de ventilación de este baño y libera pequeñas cantidades de químicos cada vez que usted enciende la ducha o usa agua caliente. Hizo una pausa. El vapor ayuda a dispersar la sustancia que luego es inhalada. Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué alguien pondría algo así en mi baño? Miguel respiró hondo antes de responder. Señora, tengo 25 años de experiencia. He visto de todo en casas y pisos, pero esto... Sí, sacudió la cabeza. Esto fue hecho para envenenar a alguien lenta y gradualmente. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Envenenar. Los síntomas serían sutiles al principio. Cansancio, dolores de cabeza, mareos, debilidad. Con el tiempo, los problemas respiratorios se agravarían, seguidos de un fallo orgánico. Parecería una muerte natural en una persona de edad avanzada. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Todos los síntomas que había estado experimentando en los últimos meses no eran por la edad. Alguien me estaba envenenando deliberadamente, y solo había 2 personas que tenían acceso a aquel piso además de mí. Quien instaló esto sabe exactamente lo que está haciendo, continuó Miguel. Es un trabajo profesional, hecho para no ser detectado. Adrián trabaja en farmacología, murmuré, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. ¿Y el dinero de la venta de su casa está en una cuenta conjunta? Adrián dijo que sería más fácil para administrar mis finanzas. Miguel cogió su caja de herramientas y sacó un pequeño frasco. Voy a recoger una muestra de este líquido como prueba. Necesita salir de aquí inmediatamente. No se lleve muchas cosas, solo documentos importantes y algunas pertenencias personales, y no mencione nada de esto a su hijo o a su esposa. ¿A dónde voy? Tengo un amigo que regenta un hostal a unas pocas calles de aquí. Es seguro y discreto. Después buscaremos a la policía juntos. Mientras él recogía la muestra, volví a mi cuarto en estado de shock. Mi propio hijo, el bebé que acuné en mis brazos, al que enseñé a andar, a leer, a quien dediqué toda mi vida, ahora planeaba mi muerte lenta, probablemente para quedarse con el dinero de la venta de mi casa. Cogí mi bolso y metí mis documentos, tarjetas bancarias, una muda de ropa y los pocos medicamentos que tomaba regularmente. Antes de salir, miré la foto que tenía en la mesita de noche. Adrián, con 5 años, sonriendo mientras yo lo abrazaba. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Cuando volví al baño, Miguel ya había cerrado el agujero en la pared de forma que no dejara evidencias de que había sido abierto. ¿Está lista? Asentí, incapaz de hablar. Cuando llegamos a la puerta del piso, se detuvo. Un último consejo. Responda con normalidad si él llama, diga que ha salido de compras o a visitar a una amiga. No despierte sospechas hasta que estemos a salvo. Mientras cerraba la puerta del piso, no imaginaba que sería la última vez que vería aquel lugar como mi hogar. Tampoco sabía que las próximas 24 horas serían las más aterradoras de mi vida. El camino hasta el hostal se hizo en silencio. Me sentía como una sonámbula, siguiendo los pasos de Miguel automáticamente, mientras mi mente intentaba procesar la magnitud de la traición que acababa de descubrir. Las calles familiares del barrio donde vivía desde hacía un año ahora parecían extrañas y hostiles. El hostal era un edificio antiguo de 2 plantas, discretamente ubicado en una calle lateral. Miguel le explicó a la recepcionista que yo era su tía y que necesitaba una habitación por unos días. No hice preguntas sobre la mentira. En aquel momento, cualquier historia que me mantuviera a salvo era bienvenida. La habitación era sencilla.
una cama individual, un armario pequeño y una ventana que daba a un patio interior. Miguel revisó la cerradura de la puerta y de la ventana, satisfecho con la seguridad. La señora estará bien aquí por ahora, dijo, colocando la muestra del líquido verdoso encima de la mesa. Voy a hacer algunas llamadas. Conozco a un policía de confianza que puede ayudarnos. En cuanto me quedé sola, la realidad de la situación se desplomó sobre mí. Me senté en el borde de la cama y lloré como no lloraba desde la muerte de mi marido. No era solo el miedo por mi vida, sino el dolor desgarrador de la traición. ¿Cómo pudo Adrián hacerme esto? ¿Qué hice yo para merecer tal crueldad de mi único hijo? Mi móvil sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era él. Respiré hondo, recordando el consejo de Miguel. Hola, hijo, respondí intentando sonar normal. Mamá, ¿dónde estás? Volví para almorzar y no te encontré. Ah, salí a comprar unas cosillas al supermercado. Pensé que no vendrías a almorzar hoy. Hubo una pausa al otro lado de la línea. El fontanero apareció. ¿Arregló la fuga? Sí, vino. Dijo que era solo un problema en la tubería, nada grave. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Tocó la pared? Mi corazón se disparó. La pregunta no era inocente. No que yo haya visto. ¿Por qué? Por nada. Solo quería saber si hizo un buen trabajo. Su voz sonó más relajada. ¿A qué hora vuelves? No lo sé con certeza. Después del supermercado pensé en visitar a doña Clara. Improvisé el nombre de una amiga imaginaria. Hace tiempo que no la veo. Está bien, pero... No te olvides de tomar tus medicinas a la hora, mamá. Las medicinas. Una nueva oleada de horror me invadió. ¿Sería que también estaban adulteradas? ¿Cuántas capas tenía esta conspiración? No me olvidaré. Hasta luego, hijo. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. La familiaridad con la que habíamos hablado, como si nada estuviera mal, como si él no me estuviera matando lentamente, me dio náuseas. Miguel regresó cerca de una hora después, acompañado de un hombre que se presentó como el inspector Duarte. Era alto, de apariencia seria, con canas en las sienes. Señora Teresa, Miguel me ha contado su situación. Primero, quiero que sepa que aquí está a salvo. Segundo, necesitamos actuar con cautela. Acusaciones de esta naturaleza son extremadamente serias. Entiendo, respondí todavía aturdida. Voy a enviar esta muestra para un análisis inmediato, dijo cogiendo el frasco que Miguel había recogido. Mientras tanto, me gustaría saber más detalles sobre su relación con su hijo y su nuera. Pasé la hora siguiente contando la historia de mi vida, cómo me quedé viuda, cómo Adrián insistió para que vendiera la casa y me mudara a su piso, cómo gradualmente empecé a sentir los síntomas que achaqué a la edad. Y el dinero de la venta de su casa, como le dijo a Miguel, está en una cuenta conjunta con Adrián. Me convenció de que sería más fácil para administrar mis finanzas en caso de que tuviera algún problema de salud. ¿De cuánto estamos hablando? La casa era grande, en un barrio cotizado. Fueron casi 150.000 euros. El inspector asintió lentamente. ¿Y su hijo tiene problemas económicos? La pregunta me pilló por sorpresa. No que yo sepa. Siempre dijo que su trabajo paga bien, pero... Dudé, recordando fragmentos de conversaciones. En las últimas semanas lo oí a él y a Sofía discutiendo sobre dinero, algo sobre una inversión que salió mal. Eso puede ser relevante, observó Duarte. Ahora cuénteme sobre su salud antes de mudarse al piso. Estaba estupenda para mi edad. Caminaba todos los días, hacía aquagym 2 veces por semana. Después de la mudanza empecé a cansarme fácilmente. Comenzaron los dolores de cabeza, mareos, falta de aire ocasional. ¿Y su hijo o su nuera le sugirieron alguna vez que consultara a un médico? Adrián insistió varias veces. Llegué a ir al médico, que lo atribuyó todo al estrés y a la edad, me recetó vitaminas y sugirió que redujera la actividad física. ¿Mencionaron alguna vez un testamento o un seguro de vida?
La pregunta me hizo recordar algo. Adrián mencionó recientemente que debería hacer un testamento. Dijo que era importante para mi tranquilidad. También me preguntó si tenía un seguro de vida. Miguel, que había estado callado hasta entonces, intervino. Inspector, si se dan cuenta de que el dispositivo ha sido descubierto, pueden intentar acelerar el proceso, completó Duarte con expresión grave. Necesitamos sacar a la señora de aquí cuanto antes. ¿A dónde?, pregunté, sintiendo una nueva oleada de pánico. Tenemos pisos de protección para testigos. Se quedará en un lugar seguro hasta que resolvamos esta situación. Mi móvil sonó de nuevo. Adrián. Le mostré la pantalla al inspector. Conteste con normalidad, instruyó. Diga que todavía está con su amiga y que quizás pase la noche allí porque es tarde. Nada sospechoso. Respiré hondo y contesté. Hola, hijo. Mamá, ya son casi las 7 de la tarde. Aún no has vuelto. Estoy en casa de Clara. Perdimos la noción del tiempo conversando. ¿Clara? ¿Qué Clara? Mi sangre se heló. Cometí un error. Mi amiga del grupo de lectura de la biblioteca, no la conoces. Mamá, tú no frecuentas ningún grupo de lectura. Sentí el pánico crecer. Empecé hace unas pocas semanas. No te lo conté porque siempre dices que no debo salir sola. ¿Dónde estás realmente? Su voz ahora tenía un tono amenazador que nunca había oído antes. Estoy con una amiga. Ya te lo he dicho. El fontanero estuvo aquí de nuevo esta tarde. Dijo que necesitaba verificar si la reparación funcionaba adecuadamente. Miré a Miguel alarmada. ¿Y funcionaba? Intenté sonar casual. No entró. Sofía le dijo que había salido y que debería volver otro día. Hubo una pausa tensa. Me llamó después preguntando por ti. ¿Por qué un fontanero estaría preguntando por ti, mamá? Yo no lo sé. Creo que sí lo sabes. Estás con él, ¿verdad? El inspector me hizo una seña para que colgara. No sé de qué estás hablando, Adrián. Estoy con mi amiga y voy a pasar la noche aquí. Hablamos mañana. Colgué antes de que pudiera responder. Lo sabe, dije con la voz temblorosa. De alguna manera se ha dado cuenta. El inspector Duarte ya estaba al teléfono, dando instrucciones rápidas. Necesitamos un equipo en el Hostal El Refugio inmediatamente. Posible sospechoso en camino. Sí, la testigo está conmigo. Tras colgar, se volvió hacia mí. Señora Teresa, vamos a trasladarla ahora mismo. No podemos arriesgarnos a que su hijo la encuentre aquí. ¿Sería capaz de hacer algo violento? La idea de mi hijo como una persona peligrosa todavía parecía surrealista. Alguien que planea un envenenamiento lento durante más de un año es metódicamente paciente y calculador. Cuando estos tipos pierden el control de la situación, pueden recurrir a métodos más directos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte y dejar tu apoyo. Y si llegaste hasta este punto, comenta la palabra almendra para saber que estás conmigo. Mientras juntaba rápidamente mis pocas cosas, un nuevo mensaje llegó a mi móvil. Sé que lo has descubierto, mamá. Podemos arreglar esto en familia. No confíes en extraños. Le mostré el mensaje al inspector, que lo leyó con expresión sombría. Es hora de irnos, dijo. Salimos por la parte de atrás del hostal y entramos en un coche de policía sin distintivos. El cielo oscurecía rápidamente mientras el conductor nos llevaba por calles secundarias, evitando las avenidas principales. El inspector Duarte permanecía en contacto constante por la radio, recibiendo actualizaciones que no compartía conmigo. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente, después de darme cuenta de que nos alejábamos cada vez más del centro de la ciudad. A un piso franco en las afueras. Es un lugar que usamos para la protección de testigos, respondió Duarte, desviando brevemente la mirada de la ventana hacia mí. Señora Teresa, necesito que entienda la gravedad de la situación. Su hijo puede ser más peligroso de lo que imagina. Todavía no puedo creer que Adrián sea capaz de esto, murmuré, observando las luces de la ciudad quedarse atrás.
¿En qué me equivoqué al criarlo? No se culpe, intervino Miguel, que seguía con nosotros en el coche. Algunas personas toman decisiones terribles independientemente de cómo fueron criadas. Hemos llegado, anunció el conductor, aparcando frente a un edificio residencial de apariencia común. El piso franco era pequeño y espartano. Salón, cocina, un dormitorio y un baño. Muebles básicos, ningún elemento decorativo. Parecía un lugar donde nadie vivía realmente. Y esa era exactamente la intención. 2 policías se quedarán de guardia en el pasillo, explicó Duarte. No debe salir bajo ninguna circunstancia hasta que tengamos los resultados del análisis y una orden de registro para el piso de su hijo. ¿Cuánto tiempo tardará? Con suerte, tendremos los resultados preliminares por la mañana. Si confirman sustancias tóxicas, conseguiremos la orden rápidamente. El inspector me dejó un teléfono preprogramado. Use solo este aparato. Su móvil personal puede ser rastreado. Después de que todos se fueran, me senté en el borde de la cama, agotada física y emocionalmente. El silencio del apartamento era opresivo. Por primera vez desde que Miguel encontró el dispositivo en la pared de mi baño, tuve tiempo para procesar realmente lo que estaba sucediendo. Mi hijo intentó matarme. La frase resonaba en mi mente, absurda e incontestable al mismo tiempo. El niño que acuné en mis brazos, al que consolé durante las tormentas, al que ayudé con los deberes, al que apoyé en cada fase de la vida, había instalado un sistema para envenenarme lentamente, para quedarse con mi dinero. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, un llanto silencioso que parecía no tener fin. Lloré por la pérdida del hijo que creía tener, por la traición que nunca podría ser reparada, por el futuro que había imaginado y que ahora estaba destruido. El teléfono que Duarte dejó sonó, sobresaltándome. Señora Teresa, soy el inspector Duarte. Tenemos una situación. Su hijo fue al hostal buscándola. Mi corazón se aceleró. ¿Él hizo algo? Se enfrentó al gerente exigiendo saber si usted estaba allí. Cuando le informaron que no, pidió revisar los registros de huéspedes. El gerente se negó, siguiendo nuestras instrucciones, y su hijo se puso bastante agitado. Tuvimos que intervenir. ¿Lo detuvieron? No, todavía no teníamos base legal. Solo lo interrogamos y le advertimos sobre su comportamiento. Negó cualquier mala intención. Dijo que solo estaba preocupado por su madre anciana, que salió sin avisar. ¿Y usted le creyó? Claro que no, pero tenemos que seguir los procedimientos legales. Lo importante es que ahora no sabe dónde está usted. Tras colgar, intenté descansar, pero el sueño no venía. Cada ruido en el pasillo me sobresaltaba. Incluso sabiendo que había policías de guardia, no conseguía sentirme segura. Mi propio hijo quería matarme. ¿Qué seguridad podría existir después de eso? Alrededor de las 3 de la mañana, el teléfono sonó de nuevo. Señora Teresa, soy el inspector Duarte. Disculpe que la llame a estas horas, pero tengo novedades. El laboratorio ha hecho un análisis preliminar de la muestra que recogimos y han detectado arsénico, además de otras sustancias tóxicas, en dosis que, con exposición continua, causarían exactamente los síntomas que usted describió, llevando eventualmente a un fallo multiorgánico. Aunque ya lo sospechaba, oír la confirmación fue devastador. Con este resultado, he conseguido una orden de registro para el piso de su hijo. Un equipo está en camino en este momento. ¿Lo van a detener? Si encontramos pruebas suficientes en el piso, sí, intente descansar. La pondré al día por la mañana. Pero el descanso no llegó. Pasé las horas siguientes reviviendo momentos de mi vida con Adrián, su primer día de colegio, su graduación, el día que conoció a Sofía, su boda. En todos esos momentos, yo estaba allí, orgullosa, apoyándolo incondicionalmente.
y cómo me lo devolvió, planeando mi muerte como si yo fuera un inconveniente, un obstáculo entre él y mi dinero. El teléfono sonó de nuevo poco después del amanecer. Señora Teresa, tenemos novedades importantes. El equipo registró el piso durante la madrugada. ¿Y encontraron algo? Sí. Su hijo aparentemente se dio cuenta de que el dispositivo fue descubierto e intentó quitarlo, pero no tuvo tiempo de eliminar todas las pruebas. Encontramos residuos químicos en la pared y, lo más importante, un cuaderno en su despacho con anotaciones detalladas sobre los síntomas de usted, dosis administradas y un cronograma proyectado. Dios mío, registró meticulosamente su deterioro en los últimos meses. Dolores de cabeza, fatiga, mareos. Todo estaba allí con ajustes en las dosis cuando los síntomas no progresaban según lo planeado. La frialdad calculadora me dio asco. ¿Y dónde está él ahora? Ese es el problema. Cuando el equipo llegó, el piso estaba vacío. Su hijo y su esposa no estaban allí. Hemos emitido una alerta de búsqueda, pero aún no han sido localizados. Un nuevo miedo se apoderó de mí. ¿Cree que han huido? Es posible, pero también existe otra posibilidad. Dudó. ¿Cuál? Puede que la estén buscando a usted. La retirada apresurada del dispositivo y los mensajes que su hijo le envió sugieren que está desesperado por impedir que usted lo denuncie. Pero, ¿cómo me encontrarían? Este lugar es seguro, ¿cierto? Teóricamente sí, pero estamos tratando con alguien que ha demostrado ser extremadamente metódico. Por precaución, vamos a trasladarla a otro lugar hoy mismo. Tras colgar, me senté intentando procesar la nueva información. Adrián no solo había intentado matarme, sino que ahora estaba fugitivo, posiblemente buscándome para silenciarme permanentemente. Un golpe en la puerta me hizo saltar. Señora Teresa, soy yo, Miguel. ¿Puedo entrar? Abrí la puerta, aliviada de ver un rostro amigo. Miguel parecía tenso, con ojeras profundas. El inspector Duarte me pidió que me quedara con usted mientras organiza el traslado. Parece que su hijo y su esposa han desaparecido. Lo sé. Acaba de llamarme. Miguel entró y revisó las ventanas y las puertas, asegurándose de que todo estaba seguro. ¿Ha conseguido descansar? Casi nada. ¿Cómo podría? Comprensible. Dudó antes de continuar. El cuaderno que encontraron tenía cosas terribles, señora. Su hijo anotaba fríamente cada síntoma suyo, como si fuera un experimento científico, y había un cronograma. Según sus cálculos, a usted le quedaban 3 o 4 meses antes de... No completó la frase, pero no era necesario. Lo entendí. ¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo no vi lo que estaba pasando delante de mis narices? No se culpe. El plan de ellos era perfecto en su crueldad. Un método lento, gradual, que imitaba el declive natural de una persona mayor. Nadie sospecharía, excepto usted. Lo observó. Si no fuera por usted revisando esa pared, fue suerte. Muchos fontaneros simplemente habrían arreglado la fuga, sin investigar más a fondo. El teléfono sonó de nuevo. Miguel contestó, intercambió unas palabras en voz baja y colgó. Era el inspector Duarte. Han localizado el coche de su hijo abandonado cerca de la estación de autobuses. ¿Creen que pueden haber huido de la ciudad? Entonces, ¿se ha acabado? Pregunté, sintiendo una mezcla contradictoria de alivio y tristeza. Todavía no. Necesitamos estar seguros de que realmente han huido y no están solo intentando despistar a la policía. Miró su reloj. El equipo que nos va a trasladar llegará en 1 hora. Hasta entonces, permanezca lejos de las ventanas. La espera fue angustiosa. Cada minuto parecía una eternidad mientras reflexionaba sobre lo que el futuro me deparaba. Incluso si Adrián y Sofía eran capturados y encarcelados, mi vida nunca volvería a ser la misma. La confianza que tenía en las personas, especialmente en las más cercanas, estaba irremediablemente rota. Miguel permaneció alerta.
revisando periódicamente el pasillo a través de la mirilla de la puerta. De repente, se puso tenso. ¿Qué pasa?, pregunté, notando su cambio de postura. Los policías que estaban de guardia en el pasillo, no los veo. Intentó llamar al inspector Duarte, pero no obtuvo respuesta. Algo va mal, murmuró, alejándose de la puerta. Prepárese. Podríamos tener que salir de aquí rápidamente. Un silencio opresivo se apoderó del pequeño apartamento. Miguel apagó las luces y me hizo una seña para que me alejara de las ventanas. Sus ojos, antes amables y reconfortantes, ahora estaban alertas, escaneando cada rincón de la estancia. Los policías deberían estar visibles en el pasillo, susurró. Y el inspector Duarte siempre contesta a la primera llamada. ¿Crees que Adrián? Apenas pude pronunciar el nombre de mi hijo, ahora cargado de un significado sombrío que jamás imaginé posible. No podemos arriesgarnos. Vamos a salir por detrás. Miguel revisó el teléfono una vez más, sin éxito. Hay una escalera de incendios al final del pasillo. Si conseguimos llegar hasta allí sin ser vistos, un sonido en el pasillo interrumpió sus palabras, pasos acercándose lentamente a nuestra puerta. No eran los pasos firmes y rítmicos de policías de servicio, sino algo cauteloso, como de alguien intentando no ser oído. Miguel cogió un cuchillo de la pequeña cocina y me hizo una seña para que lo siguiera hasta el baño, la única habitación sin ventanas ni acceso directo. Apenas habíamos entrado cuando oímos un suave clic metálico en la cerradura de la puerta principal. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera oírse. Allí, acorralada en el baño de un apartamento desconocido, estaba a punto de confrontar la realidad de la traición de mi hijo de una forma que nunca imaginé posible. La puerta del apartamento se abrió con un suave crujido. Pasos lentos atravesaron el salón, deteniéndose ocasionalmente como si quienquiera que fuese estuviera revisando cada rincón. ¡Mamá! La voz de Adrián rompió el silencio, haciendo que se me helara la sangre. Sé que estás aquí. Vi salir a los policías. Estamos solos ahora. Miguel se llevó un dedo a los labios, señalando silencio absoluto. Estábamos acorralados en el pequeño baño, con el cuchillo improvisado como única defensa. Los pasos de Adrián se acercaban lentamente. Mamá, sé que has descubierto nuestro pequeño proyecto. Tu voz sonaba extrañamente tranquila. ¿No estaba previsto que fuera así? Todo podría haber sido tan simple si ese fontanero entrometido no hubiera aparecido. Contuve la respiración cuando el pomo de la puerta del baño giró suavemente. Estaba cerrada con el pestillo, la única barrera física entre nosotros y mi hijo. Por favor, mamá, tenemos que hablar, no es lo que estás pensando, continuó él con la voz ahora pegada a la puerta. Sofía y yo solo intentábamos ayudar. Te estabas haciendo mayor, necesitabas más cuidados. El dinero sería para costear tu tratamiento. Mentiras. Cada palabra, una mentira calculada. Las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro mientras escuchaba a mi propio hijo distorsionar la realidad, intentando justificar un intento de asesinato. Abre la puerta, mamá. Vamos a arreglar esto en familia. Miguel escribió algo en un papel y me lo mostró. Necesitamos ganar tiempo hasta que llegue la policía. Respiré hondo, reuniendo valor. Adrián, ¿por qué me has hecho esto? Un silencio momentáneo al otro lado de la puerta. Así que estás ahí. Genial. Su voz cambió, volviéndose más fría. ¿Vamos a dejarnos de mentiras entonces? Sí, quería tu dinero. Todo, lo necesito. Le debo mucho dinero a gente peligrosa. ¿Cuánto debes?, pregunté, intentando mantenerlo hablando. Más de lo que puedas imaginar. Apuestas, inversiones fallidas, 500,000, quizás más. Amenazaron a Sofía. Amenazaron con quemar nuestro piso con nosotros dentro. Hubo una pausa.
¿Eras tú o nosotros, mamá? Una elección fácil, la verdad. ¿Y el dispositivo en la pared? Idea de Sofía. Ella tiene formación en química. Sabía cómo hacer que pareciera una muerte natural. Nadie cuestionaría a una señora de 68 años muriendo de problemas respiratorios o un fallo cardíaco. Golpeó suavemente la puerta. Ahora abre o derribo esta puerta. Miguel señaló la ventana del baño, pequeña, pero quizás suficiente para que yo pasara. Empezó a forzarla silenciosamente mientras yo mantenía a Adrián distraído. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, ganando tiempo. Seguimos al fontanero, nos llevó directamente al hostal. Después fue solo cuestión de averiguar con qué policía habló y seguir el coche. Siempre he sido bueno siguiendo a la gente sin ser visto. Un estruendo en la puerta me hizo saltar. Adrián había empezado a forzarla. Se acabó la conversación, mamá. No tengo más tiempo. La ventana finalmente cedió. Miguel me hizo una seña para que subiera primero. Era estrecho, pero posible. Mientras me izaba por el marco, oí el sonido de la madera crujiendo. La puerta del baño estaba cediendo a los golpes. «No vas a ir a ninguna parte», gritó Adrián, su voz perdiendo toda pretensión de calma. Conseguí pasar por la ventana y me encontré en una plataforma metálica, parte de la escalera de incendios del edificio. Miguel vino justo detrás, más ágil de lo que esperaba para alguien de su edad y complexión. «Rápido», susurró, señalando hacia abajo. «Tenemos que bajar antes de que nos alcance». La escalera de metal crujió bajo nuestros pies mientras descendíamos rápidamente. Al llegar al segundo piso, oímos un ruido encima de nosotros. Adrián había conseguido pasar por la ventana del baño y ahora nos perseguía. «Mamá, vuelve aquí». Su voz resonó por el callejón, distorsionada por la ira. «No tienes a dónde correr». Continuamos bajando hasta la planta baja. Me dolían las piernas. Mi corazón parecía a punto de explotar, pero el miedo me impulsaba. Al llegar al suelo, Miguel me arrastró en dirección a la calle principal. «La comisaría está a 3 calles», jadeó. «Si conseguimos llegar hasta allí». Un ruido metálico nos hizo mirar hacia atrás. Adrián había saltado los últimos peldaños y ahora corría en nuestra dirección. En su mano, algo reflejó la luz del sol naciente. Un cuchillo mucho más grande que el nuestro improvisado. «¡Corra!», gritó Miguel, empujándome hacia adelante mientras se giraba para enfrentarse a mi hijo. «¡No, Miguel!», grité, pero él ya estaba posicionado, determinado a darme tiempo para escapar. «Vaya a la comisaría, ahora». Corrí como no había corrido en décadas, cada paso una agonía para mis articulaciones envejecidas. Detrás de mí oí gritos y sonidos de lucha. No miré atrás, no podía. Si me detenía, sería el fin. La calle principal estaba casi vacía a esa hora temprana de la mañana. Un taxista me miró asustado cuando aparecí corriendo y gritando en la esquina. «¡Socorro! ¡Policía! ¡Necesito ir a la comisaría!». El hombre, viendo mi estado de pánico, abrió la puerta del coche. «Entre, señora». Apenas había entrado cuando vi a Adrián salir del callejón con la ropa manchada de rojo. Nuestras miradas se encontraron por un breve instante. No reconocía a la persona que me miraba. Sus ojos estaban vacíos de cualquier humanidad o amor filial. «Conduzca, por favor, conduzca», le grité al taxista, que arrancó inmediatamente. Mirando por la luna trasera, vi a Adrián intentando seguirnos, pero pronto se quedó atrás. Sin embargo, su rostro, aquella máscara de odio que había reemplazado las facciones de mi hijo, quedó grabado en mi memoria. «Señora, ¿qué ha pasado?», preguntó el taxista mirándome por el retrovisor. «Mi hijo». Las palabras parecían absurdas, incluso al pronunciarlas. «Mi hijo ha intentado matarme». El taxi se detuvo frente a la comisaría 3 minutos después. Entré tropezando, todavía en estado de shock, gritando por ayuda. Un policía joven corrió para sostenerme. «Señora, cálmese. ¿Qué ha ocurrido?». El inspector
Duarte, necesito hablar con él. Miguel, mi hijo lo ha atacado en el piso de protección. Por favor, rápido. Mi discurso inconexo causó confusión inicial, but la mención del piso de protección y del inspector Duarte fue suficiente para movilizar al equipo. Pronto estaba en una sala con el comisario, relatando frenéticamente los sucesos mientras los coches patrulla eran despachados al lugar. El señor Miguel se quedó atrás para protegerme, dije con la voz embargada. Mi hijo estaba armado. Estamos enviando ambulancias y refuerzos, aseguró el comisario. Ahora está a salvo, señora. Pero yo no me sentía a salvo. No me sentiría a salvo nunca más. No mientras Adrián estuviera libre. No después de ver esa mirada en sus ojos, la mirada de alguien que había cruzado un límite del que no había retorno. Los minutos siguientes se arrastraron como horas. Sentada en el despacho del comisario, envuelta en una manta que alguien amablemente me puso sobre los hombros, esperaba noticias con el corazón encogido. Pensaba en Miguel, que había arriesgado su vida por mí, una extraña a la que conocía desde hacía solo 2 días, y pensaba en Adrián, el niño que yo había criado, que se había transformado en un monstruo dispuesto a matar a su propia madre por dinero. Cuando sonó el teléfono en la mesa del comisario, sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Contestó, escuchó por unos momentos y colgó con expresión grave. «¿Han encontrado a su hijo?», dijo finalmente. Intentó resistirse al arresto y recibió un disparo. Está de camino al hospital bajo custodia policial. ¿Y Miguel? Mi voz era apenas un susurro. El comisario dudó. Fue apuñalado, señora. Perdió mucha sangre, pero estaba consciente cuando llegaron los paramédicos. También está de camino al hospital. Una mezcla de emociones me abrumó. Alivio porque Miguel estuviera vivo, horror por lo que Adrián había hecho, y una extraña sensación de vacío al saber que mi hijo estaba herido. No conseguía sentir la preocupación maternal, que sería natural. Era como si el vínculo se hubiera roto irremediablemente. Y Sofía, la esposa de mi hijo, fue localizada intentando subir a un autobús para otra ciudad. Está detenida y será interrogada sobre su implicación. Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, formularios y conversaciones con asistentes sociales. Me llevaron a un examen médico, donde confirmaron trazas de arsénico en mi organismo, no lo suficiente para causar daños permanentes, pero que explicaban mis síntomas persistentes. Por la noche, cuando finalmente me permitieron visitar el hospital, me aseguré de ver a Miguel primero. Estaba pálido, conectado a monitores y con vendajes cubriendo su torso, pero sonrió débilmente cuando entré en la habitación. «Señora Teresa», murmuró, «consiguió llegar a la policía». «Gracias a usted», respondí, sosteniendo su mano con cuidado. «Usted me salvó la vida, Miguel. Solo estaba haciendo lo correcto. Hizo mucho más que eso. Arriesgó todo por una extraña». Intentó acomodarse en la cama, haciendo una mueca de dolor. «Perdí a mi madre en un caso similar. Mi hermano la envenenó durante años antes de que lo descubriéramos. Cuando vi ese dispositivo en su pared, no podía dejar que volviera a pasar. Aquella revelación me impactó. Su hermano, ¿qué pasó con él? Está en la cárcel 10 años de condena». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Su hijo será juzgado por sus crímenes, al igual que Sofía». Asentí en silencio. El médico entró, indicando que mi tiempo se estaba acabando. «Descanse», le dije a Miguel antes de salir. «Volveré mañana». En el pasillo, una agente de policía me esperaba. «Señora Teresa, su hijo está consciente, ha solicitado verla. No está obligada a aceptar la petición». Por un largo momento, me quedé paralizada ante esa elección. Parte de mí quería huir, no volver a mirar el rostro de Adrián nunca más. Otra parte, quizás la madre que todavía existía en mí, necesitaba respuestas, un cierre.
Voy a ir, decidí. Estaba esposado a la cama, con un policía en la puerta. Su hombro estaba vendado donde la bala lo había alcanzado. Cuando entré en la habitación, giró el rostro hacia mí y, por un momento, creí ver un destello del niño que yo conocía, pero fue solo un instante. «Hola, mamá», dijo, su voz desprovista de emoción. «¿Por qué, Adrián?». Fue la única pregunta que logré formular. «¿Por qué no me pediste ayuda con tus deudas?». Soltó una risa seca, sin humor. «¿Pedir? ¿Crees que $500,000 es algo que se pide prestado? Además, siempre has sido tan controladora con tu dinero. Es para mi vejez, Adrián. No puedo estar gastando en vuestras tonterías. Entonces decidiste matarme». Mi voz tembló, pero me mantuve firme. «Fue la solución más eficiente», respondió, como si estuviera discutiendo una cuestión de logística. Demasiado rápido sería sospechoso, demasiado lento, arriesgado. Sofía calculó el equilibrio perfecto. Su desapego me asqueó. Era como si estuviera hablando con un extraño. «¿No sientes nada ni una pizca de remordimiento?». Me estudió por un momento, inclinando ligeramente la cabeza. «Siento rabia por haber fallado, por haber subestimado a un fontanero entrometido, por haber sido descuidado». Hizo una pausa. «¿Remordimiento? No. Eras tú o yo, mamá. Al final me elegí a mí mismo». Aquellas palabras fueron el golpe final a cualquier vínculo que aún pudiera existir entre nosotros. Miré al hombre tumbado en esa cama, y ya no vi a mi hijo. Vi solo a un extraño peligroso que por casualidad compartía mi sangre. «Adiós, Adrián», dije simplemente dándome la vuelta para salir. «¿Eso es todo? ¿No vas a luchar por mí? ¿No vas a contratar abogados caros para tu precioso hijo?». Su voz tenía un tono de burla. Me detuve en la puerta, mirándolo por última vez. Mi hijo murió en el momento en que decidió matarme. La persona que veo ahora es solo un criminal que enfrentará las consecuencias de sus actos. Salí sin mirar atrás, sintiendo un extraño alivio. El vínculo estaba roto, la decisión tomada. Seguiría adelante, sin el peso de la culpa o la responsabilidad por sus elecciones. 6 meses pasaron desde aquella mañana fatídica. El juicio de Adrián y Sofía fue rápido, con pruebas irrefutables. El cuaderno con anotaciones meticulosas sobre mis síntomas, los residuos químicos, mis análisis médicos y los testimonios de Miguel y los policías formaron un caso sólido. Adrián fue condenado a 25 años por intento de homicidio cualificado. Sofía recibió 18 años como cómplice y por haber proporcionado los conocimientos químicos para el plan. Ninguno de los dos mostró remordimiento durante el proceso. Miguel se recuperó completamente de sus heridas y nos hicimos amigos íntimos. Su coraje e integridad fueron un recordatorio de que todavía existen personas buenas en el mundo, incluso cuando aquellos que deberían ser los más confiables nos traicionan. Vendí el apartamento que había comprado con el dinero de mi antigua casa y me mudé a Niaudand, una pequeña ciudad costera, lejos de los recuerdos y del dolor. Con el dinero restante, creé una fundación para ayudar a ancianos víctimas de abuso familiar, una realidad más común de lo que la mayoría de la gente imagina. Hoy, sentada en la terraza de mi nueva casa, observando el mar, reflexiono sobre todo lo que ha pasado. El dolor nunca desaparecerá por completo. ¿Cómo podría? Perder a un hijo en la cárcel es devastador. Perder a un hijo por la codicia y la crueldad es aún peor. Pero hay una extraña paz en ver finalmente la verdad, por muy dolorosa que sea. La gente me pregunta cómo consigo seguir adelante después de semejante traición. La respuesta no es simple. Cada día es una elección consciente de no permitir que lo que Adrián hizo defina el resto de mi vida, de no dejar que la amargura consuma el tiempo que me queda. Aprendí que la familia no es solo sangre,
Miguel, que no tenía ninguna obligación conmigo, arriesgó todo para salvarme. Los policías que me protegieron, los asistentes sociales que me ayudaron a reconstruir mi vida y los nuevos amigos que he hecho en esta comunidad, todos ellos se han convertido en mi familia por elección. También aprendí a confiar en mis instintos. Hubo señales que ignoré, pequeños momentos de incomodidad que reprimí porque creía que un hijo jamás haría daño a su propia madre. Ahora sé que la maldad puede existir en cualquier lugar, incluso en las personas que creemos conocer íntimamente. A veces, cuando el sol se pone sobre el océano, pienso en el niño que Adrián fue un día, en el bebé que acuné, en el niño al que enseñé a montar en bicicleta, en el adolescente al que consolé tras su primer corazón roto. Quizás ese niño murió mucho antes de que el hombre decidiera matarme. Quizás yo simplemente no me di cuenta de su ausencia. El teléfono suena, interrumpiendo mis pensamientos. Es Miguel llamando para confirmar nuestro almuerzo semanal. Sonrío mientras hablamos de cosas simples: el tiempo, un libro que está leyendo, la exposición de arte local que planeamos visitar. La vida sigue, no de la manera que planeé, sino de formas sorprendentes y a veces maravillosas. Descubrí una fuerza en mí que no sabía que existía. Aprendí que incluso a los 68 años es posible empezar de nuevo, construir algo nuevo de las cenizas de una vida que se desmoronó. La traición de mi hijo me enseñó la más dolorosa de las lecciones, pero también me liberó de una manera que nunca imaginé posible. Hoy vivo cada día plenamente, apreciando las pequeñas alegrías, cultivando amistades verdaderas y ayudando a otros a superar sus propias traiciones familiares. Y cuando los recuerdos dolorosos intentan arrastrarme de vuelta a mi oscuridad, miro al océano y recuerdo. Al igual que las olas, la vida continúa moviéndose, incansable, imparable, siempre hacia adelante.